Hola a todos, ¿cómo están? Me llamo Luis y bienvenidos a esta serie de videos en los que vamos a hablar de cómo tú mismo puedes empezar a hacer un podcast desde tu casa. Vamos a hablar sobre ideas que puedes seguir y sobre los requerimientos técnicos que puedes tener para iniciar esta actividad. Y no estoy solo para hablar de esto porque hoy día he invitado a mi amigo Juan Diego. Hola amigos, ¿cómo están? De hecho, los podcasts han formado parte de nuestra vida cotidiana en época de cuarentena. Así que la idea es compartirles y que puedan empezar con lo que ustedes quieran hacer, el tema que quieran conversar, el formato hay infinitos, así que espero que les guste. Lo primero de lo que queremos hablar es acerca de los lugares en los que puedes subir tu podcast una vez que está terminado, porque ustedes saben que no todo es Spotify, hay otros lugares como por ejemplo Apple Music, que acá Juan Diego es un fan de Apple. Sí, o sea, no sé, tú que escuchas más podcasts que yo, ¿qué otros formatos, otros lugares en los que se sube podcast podrían explorar los que quieren empezar? Bueno, definitivamente Spotify y Apple Podcast, porque ya de hecho son aplicativos separados, son, diría yo, los más conocidos, pero también sé de personas que escuchan podcasts en Google Podcast o incluso en SoundCloud. De hecho, estos últimos no son, digamos, las plataformas tradicionales o convencionales donde alguien quisiera subir, porque nuevamente no son muy conocidos, pero existen, ¿no? Y de hecho sé que para subir a Spotify y Apple Music es gratuito, entonces no necesitas, digamos, registrar una tarjeta o hacer algún pago. Realmente el empezar o subirlo a una plataforma es gratis. Y de repente tenemos un consejo para los que de repente no quieren todavía subir su contenido a alguna plataforma porque quieren primero probar a ver si es que se escuchan bien en un micrófono, si es que tienen una buena conversación con sus amigos. Grábense en notas de voz en su celular, pongan el celular en medio de una conversación, de una mesa con todos sus amigos alrededor y empiecen a grabarse y empiecen a ver qué tal fluye la conversación con ellos para ver si es que también ustedes pueden finalmente crecer siendo un podcast también, ¿no? Sí, y de hecho creo que yo recomendaría eso, o sea, y digo recomendaría porque desde que empezó la cuarentena he escuchado tantos diferentes nuevos podcasts que me han dado ganas de empezar uno, entonces diría que lo ideal sería empezar grabándote en notas de voz, cosa que puedes compartírselo a tus amigos, a tus familiares, escuchar comentarios de cómo puedes mejorar el contenido que haces, qué tantas vueltas le das a la idea, qué tan objetivo y directo eres, y hacer ajustes, ¿no? Creo que la idea es equivocarte antes de lanzarte con el público. Y creo que es lo ideal, y notas de voz es una muy buena recomendación en realidad para empezar. Bueno, ahora que justo mencionas acerca de que has escuchado un montón de podcasts en esta cuarentena, queríamos hablar un poco acerca de los formatos de podcast que existen y qué formatos tú puedes adoptar en tu podcast. Existen formatos en los que una sola persona está hablando al micrófono, o tienes a una persona al frente, o son varias personas hablando en un solo micrófono. No sé, ¿tú cuál consideras que sea el formato que más atrae gente a escuchar? Claro. Yo creo que primero debemos identificar cuál es el tipo de contenido sobre el cual quiero hablar en el podcast y en función de eso encontrar el formato y no forzar un formato, digamos, unipersonal con amigos o con familiares al tema que quiero hablar. Por ejemplo, tenemos el podcast La Encerrona de Marcos Cifuentes. Para quienes lo escuchan por Spotify o incluso para quienes no lo conocen, es un periodista que narra en un mini noticiero de 15 minutos las noticias más relevantes de lo sucedido en el último día. Para el tipo de información que él maneja o comparte, tener a más de una persona puede ser complicado y extendería el tiempo, los 15 minutos que él tiene pactado. Claro, de todas maneras, porque si es que tú solo estás contando noticias, tener a una persona al frente, empezar a debatir acerca de la noticia ya va a extender bastante. Exacto. Entonces, ya yendo al otro extremo, si tienes un tema que no sean noticias, más amical, en el cual tú puedes conversar con amigos o familiares, ideal, o sea, veamos la forma o vean la forma de conversar ese tema con la otra persona o las otras personas y que todo se transmita de forma fluida y espontánea, o sea, que no se sienta como si estás leyendo un libreto o si tienes un texto del cual estás leyendo al pie de la letra.
Entonces, hablando de temas de libretos o pie de la letra, tenemos una recomendación para ustedes en comunicación. A esto le llamamos Talking Points. Es poder tener al frente de ustedes una tablet, un celular o una computadora con viñetas en los que ponen los temas que van a hablar. Como por ejemplo ahorita hemos puesto acá en la tablet del frente, ¿no? Formatos, plataformas, temas, e incluso podcasts más conocidos en Perú. Claro. Entonces, la idea es que ustedes sepan más o menos una estructura de lo que van a hablar, pero que la conversación vaya fluyendo a partir de ella. Ahora queremos hablar sobre el gear y los gadgets que necesitas para poder iniciar en un podcast. Sí, realmente, en verdad, lo único que necesitas si quieres iniciar y empezar en este mundo de los podcasts es tu celular. Los celulares de gama alta y especialmente los iPhones, a mí si tienes un iPhone, todos los iPhones graban audio de manera súper correcta. Entonces puedes grabarte con la aplicación de notas de voz, puedes exportar ese audio a la computadora. En la computadora lo puedes editar en programas como Audacity y eso lo puedes subir a la plataforma que decidas como Spotify o SoundCloud. Entonces realmente no necesitas mucho para poder empezar, pero si quieres empezar a volverte profesional, puedes empezar con comprarte un micrófono. Hace poco en mi canal hice un unboxing y primeras impresiones de este micrófono, que es el Blue Yeti Nano. Pueden verlo en una de estas esquinas de por acá. Ahí también les hablo acerca de la diferencia entre micrófonos USB y XLR, entonces puedo ayudarlos a escoger un poco mejor. Así que véanlo y decidan qué micrófono es mejor para ustedes. Realmente no necesitan más que eso. Este micrófono se puede conectar a una tablet, a una PC y ahí pueden medirlo, pueden capturar el audio y luego pueden editarlo en la computadora y pasarlo a su aplicación de streaming favorita, ¿no? Sí, y de hecho ahí sí rescato mucho en caso no tienes un celular de alta gama, pero tienes un headset que se puede conectar a la computadora con micrófono, puedes grabarte de frente a la computadora y ya tienes el audio listo. Realmente lo importante en lo que deberíamos enfocarnos es en la motivación de lanzar un podcast con el tema del que queramos hablar y a partir de eso ya empezar a ver cuáles son los implementos que voy a usar. O sea, y ahí quizás no esperar a tener el mejor equipo para hacerlo, sino ir trabajando desde abajo, ¿no? Creo que lo importante es que te enfoques más en el contenido que en los accesorios que vas a utilizar para grabar. Aquí te vamos a dar algunas ideas que son prácticamente ejemplos de podcasts que ya existen para que tú puedas empezar a producir tu propio contenido. Yo sigo a un podcast que se llama Tech Podcast que habla sobre tecnología. Entonces de repente si tú tienes un tema del que quieres conversar, del que te apasiona bastante, como si puede ser tecnología, puede ser ciencia, puede ser animales, entonces puedes empezar a hablar tú con un amigo que también le guste ese tema y empezar a hablar acerca de noticias sobre que aparecen, ¿no? Entonces, Man, ya un podcast de tecnología que hablan de naturaleza de animales. No, pero pasa cada cosa en el Perú que necesitas simplemente lo más importante, lo que ha sucedido en el día. Yo soy un fan de Marcos Cifuentes, escucho su programa La Encerrona, soy Patreon incluso, si soy un poquito afanado. Y me gusta muchísimo el formato que presenta. ¿Qué otro podcast has estado escuchando? Yo escucho también uno que se llama Parallax Podcast, que hablan de videojuegos. Entonces es un formato que puedes utilizar también, invitar a varios amigos, porque son un montón, son como 5 o 6, que se sientan en una mesa y empiezan a debatir acerca de un tema como los videojuegos. Entonces son como formatos que ustedes también pueden explorar y que pueden adoptar para poder hacer sus propios contenidos. De hecho, otro que he escuchado ha sido Moralmente Incorrectos. De hecho, es un podcast que nació a raíz de la cuarentena. Es de los hermanos Ricardo y Mariana Morán. Ricardo, el de Yo Soy. Pelado. Sí, el jurado más, digamos, malvado de Yo Soy. Pero es una... Pelado KDC todo. Pero los temas que hablan en su podcast son realmente interesantes y atractivos. De hecho, los temas que conversa con Mariana Morán, su hermana, hace que se sientan tan espontáneos y tan transparentes. Y creo que es por el hecho de que son hermanos y hay una confianza tal que pueden hablar mostrándose como son y mostrando el tema realmente como es. O sea, sin tabúes. Creo que ellos lo presentan como no apto para menores a raíz del alcohol involucrado en la parte previa a hacer el podcast, pero igual es un muy buen podcast que lo recomiendo. Pueden hacer un podcast acerca de un tema específico, pueden hacer un podcast con un montón de amigos hablando, pueden hacer un podcast como dice Juan Diego de noticias o de simplemente hablar sobre cosas cotidianas con tu hermano, con tu amigo, ¿no? y empezar a compartir tanto tus historias como tu contenido con los demás. Y bueno, queremos cerrar también con ciertas buenas prácticas que tienes que tener en cuenta al momento de hacer tu podcast. Lo primero que tienes que saber es que tienes que tener bien definido cuáles van a ser tus títulos y los temas que vas a tratar. Porque de eso depende
también que la gente vea y quiera ver el contenido que está dentro de ese O podcast. sea, yo creo que lo principal sería definir un nombre una vez que ya tienes el formato y los temas de los que vas a hablar, así sean temas varios o temas específicos como de videojuegos. Tener un nombre que sintetice la identidad de las personas que hablan, en el sentido de tiene que servirte para las diferentes ocasiones, de idea que debería ser corto para que genere un alto impacto cuando lo digas sin necesidad de decir toda una oración en el nombre. Y veamos los ejemplos que hemos dicho, o sea, Sin Paltas Podcast, 2-3 palabras, moralmente incorrectos, Parallax Podcast. O sea, algo objetivo, directo y corto. Trata de evitar ciertas cositas como incluir el nombre de tu podcast al inicio, el título de cada episodio, porque el nombre de tu podcast ya está ahí, ¿no? Entonces no tienes que incluirlo al inicio de cada episodio porque si no se puede perder también el texto que sigue en dispositivos de pantalla más pequeña. Y también trata de no incluir la fecha, porque la fecha ya está dentro de la misma plataforma, entonces no hay necesidad de repetir ese tema y pierdes espacio dentro del título que puedes utilizar para otras cosas, ¿no? Para otras ideas más importantes. Y de hecho, ahora que estamos en el tema de las recomendaciones, mencionar que en los próximos capítulos vamos a ver, digamos, buenas prácticas de los podcasts o herramientas a las cuales recurren los podcasts para hacerse más atractivos con sus oyentes. O sea, prácticas como tener un jingle característico al inicio, en las transiciones o quizás para cerrar, definir tu identidad a través de un hashtag, ¿no? Ya, o de repente algo característico que puede tener tu podcast, como por ejemplo, no sé, alguien puede tener un dejo o algo o una palabra que siempre repite, claro, que pueda hacer que digan, man, ya esto lo escuché en el podcast de tal, ¿no? Y que sepas que estás escuchando a cierta persona cuando escuches un audio. Nuestra recomendación final es que si es que estás buscando iniciar un podcast, lo hagas, ¿no? Puedes empezar desde hacerlo con tu celular, ir subiendo de a pocos, pero la cosa es perder el miedo. Escoge un tema, pierde el miedo, porque si bien es cierto, al principio te van a escuchar y no te van a ver muchas personas, pero ese número va a ir subiendo y subiendo, subiendo, subiendo hasta que te puedas convertir en un podcast con un gran número de oyentes. Los invitamos a que dejen en los comentarios si creen que deberíamos empezar un podcast. De hecho, vamos a empezar uno por esta serie, pero déjenos en los comentarios si creen que es interesante escucharnos para poder también motivarnos a traerles más contenido. Y no se pierdan los siguientes videos en la serie que los vamos a estar subiendo en las próximas semanas. Y nada, si también quieren animar a Juan Diego a que saque su propio canal de YouTube, porque yo lo estoy animando a que sea un canal de perros, dejen en los comentarios y pongan su like para que también saque su propio canal. Y nada, gente, nos vemos pronto. Suscríbanse, denle un like al video. Abrazo, chao.